Y ahora hablaremos sobre los ángulos de depresión. Mi nombre es Mario y te doy la bienvenida a otro video de Todo de Mate. En esta lección 1.9 vamos a hablar sobre el ángulo de depresión y para el problema inicial tenemos la siguiente situación. Un fotógrafo profesional desea tomarle una foto a una granja que observa desde un globo aerostático que está a una altura aproximada de 475 metros del suelo y a una distancia de 850 metros de la granja. Nos preguntan cuánto mide el ángulo θ si la línea punteada es horizontal. Bien, entonces aquí tenemos la descripción de la situación, ¿verdad? Tenemos entonces la altura que es 475 metros, luego tenemos la distancia de la granja al globo que es de 850 metros y entonces nos están pidiendo la medida de un ángulo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es utilizar los conocimientos que tenemos sobre geometría para que nosotros resolvamos este problema. Bien, veamos entonces en la parte de solución qué es lo que vamos a hacer. Observamos lo siguiente, que el ángulo que nos muestra la ilustración que nos pide calcular es igual al otro que tenemos aquí en la base. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos son alternos internos, puesto que la línea punteada es horizontal, significa que es paralela al piso. Entonces este ángulo con este otro de aquí abajo coinciden por ser alternos internos. Bien, entonces etiquetando a los vértices del triángulo con A, B y C, tenemos entonces que resolver este triángulo calculando la medida del ángulo A. ¿Qué datos tenemos? Respecto al ángulo θ, la información que nos dan es el cateto opuesto y la hipotenusa. Tenemos esas dos longitudes. Entonces, la razón trigonométrica que involucra estos dos valores es la razón trigonométrica seno del ángulo θ. Entonces, el seno del ángulo θ es igual a los 475 metros que mide el cateto opuesto entre la longitud de la hipotenusa que es igual a 850 metros. Bien, en lo siguiente entonces es utilizar la función trigonométrica inversa del seno para despejar el ángulo θ. Así entonces vamos a hacer uso de nuestra calculadora puesto que estos valores no son notables. Así entonces vamos a encender nuestra calculadora y lo que vamos a hacer es introducir esta expresión. Aquí está esta secuencia de teclas que nos permitirán introducirla. Nos vamos con segunda función, o sea el shift, luego a la tecla del seno nos aparece el seno inverso o el arcoseno, abrimos paréntesis, introducimos 475 entre 850, cerramos los paréntesis y damos igual. Y entonces ahí nos muestra que el ángulo, esta es la medida del ángulo en grados sexagesimales, es aproximadamente 33.97447595. Bien, entonces aproximamos este valor obteniendo que el ángulo θ mide aproximadamente 34 grados. Algo importante es que nos tenemos que asegurar que siempre está nuestra calculadora configurada en grados, porque si nos aseguramos que esta respuesta es en grados sexagesimales. Bien, así entonces vamos a volver a la parte de nuestra lección y llegamos a la definición. Si un observador se encuentra por encima de un objeto y el ángulo que se forma entre una línea horizontal imaginaria, que sería la punteada, y la línea de visión hacia el objeto se le llama ángulo de depresión. Es decir, que aquí en la ilustración esta es la línea imaginaria, que es la punteada horizontal, y la línea de visión es la hipotenusa AC. En esta situación tenemos entonces que hemos trabajado con un ángulo de depresión en el problema inicial. Y así entonces hemos llegado a la parte de ejercitación. Como es habitual, vamos a resolver uno de los problemas que está planteado. Vamos a resolver el ejercicio 1 que está propuesto al final de la página 134 del libro de primer año de bachillerato, la segunda edición. Aquí nos dicen que un faro tiene 75 pies de altura
y desde la punta de este se observa un bote, de modo que el coseno del ángulo de depresión es 4/5. ¿Qué tan lejos está el bote del faro? Bien, analizamos entonces y observamos la ilustración. Aquí tenemos la información que nos dan. La altura es 75 pies. Tenemos la línea imaginaria horizontal y la línea de visión. Y el ángulo que se forma es el ángulo θ. Bien, en este caso la información que nos dan es un lado y el valor de una razón trigonométrica del ángulo de depresión. Pues nos dicen que el coseno de ese ángulo θ es igual a 4/5. Entonces lo que debemos hacer es calcular cuánto mide este ángulo θ para poder calcular la longitud desde el bote al pie del faro. Entonces dispongámonos a calcular este ángulo θ. De nuevo, esta es una ecuación para la variable θ. Significa que la vamos a despejar. ¿Cómo se despeja en estas ecuaciones trigonométricas? Pues bueno, aquí simplemente es aplicando la función inversa del coseno, que es el arccoseno. Así entonces, cuando despejamos, obtenemos que θ es igual al arccoseno de 4/5, y eso, cuando hacemos uso de nuestra calculadora, lo que vamos a hacer es introducir la información. Bien, introduzcamos entonces segunda función, tecla del coseno, para que nos aparezca el coseno inverso. Luego abrimos paréntesis y nos disponemos a introducir la fracción 4 entre 5, cerramos paréntesis y damos igual. Este valor está en grados, puesto que así está nuestra calculadora configurada. Significa que es aproximadamente 36.87 grados. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver cómo utilizamos este dato que ya calculamos para calcular la medida que nos interesa. Recordemos que queremos la distancia. Significa que ahora ya la situación es bastante familiar para nosotros, puesto que nos dan la medida del cateto opuesto y ya tenemos la medida del ángulo θ, que es uno de los agudos del triángulo rectángulo. Significa entonces que debemos buscar una razón trigonométrica que nos involucre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y esa pues es la tangente. Y aquí lo que debemos de despejar es al segmento AC. Así entonces, cuando sustituimos el valor del AB, que es 75, entonces lo que tenemos es que mandar este AC a multiplicar y la tangente nos la traemos a dividir. Entonces AC es igual a 75 entre la tangente de 36.87 grados. Bien, entonces introduzcamos este valor para ver cuánto nos da. Así entonces tenemos este valor ya en memoria. Lo que vamos a hacer es calcularle la tangente entre paréntesis de ese resultado que tenemos en la pantalla, y eso nos da un valor. Y entonces lo que vamos a hacer es 75 entre ese valor que tenemos en pantalla y nos da 100 justamente. Significa entonces que la distancia entre el bote y la base del faro es aproximadamente 100 pies. Así entonces hemos resuelto este problema que estaba planteado, y en el siguiente video vamos a ver ángulos de elevación. Y por ahora eso ha sido todo. Si te ha gustado, puedes suscribirte al canal. Ayuda a que crezca este proyecto compartiendo todos sus videos y dándoles me gusta. Antes de irte, no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.